Para nosotros ha sido muy útil la intervención de Beco, porque ellos han tenido la coordinación con cada uno de los actores desde Bélgica, con Cora, Escananólico, a través de Mike, y en el Perú con Paola. La institución ha tratado de siempre cumplir los compromisos que asumimos dentro de la cadena, con algunas limitaciones en el tema de la comunicación. A veces ha habido demoras de repente en la información, pero hemos tratado de que la comunicación siempre fluya, y para eso la participación de Beco ha sido muy importante, porque ha intervenido en algunas etapas de la negociación, en la que ha podido facilitar el encuentro con Gandules en Lima, en Chiclayo, conociendo la planta misma de procesamiento de Gandules, como también reuniones en Paiján mismo, donde nosotros estamos. Y queremos haber cumplido también con Escananólico y con Colred lo que nos comprometimos en un inicio en esta cadena comercial. Bueno, para nosotros primero ha sido un reto, porque esa es una nueva etapa que nosotros estamos asumiendo. No conocíamos el tema del rubro de la comercialización de las conservas. En el tema del espárrago fresco nosotros tenemos ya experiencia, algunos años que hemos caminado en ese tema. Conocemos el mercado, el procesamiento, pero en el tema de conservas, como te digo, ha sido un reto para nosotros porque desconocíamos esta línea de comercialización. La oportunidad que ha brindado es que nosotros, a través de esta oportunidad, a pesar de que no ha sido de repente muy beneficiosa en esta primera etapa para nosotros, porque no ha habido algunas pérdidas económicas que se han tenido que asumir, pero creo que en el futuro representa una gran oportunidad para los pequeños productores de poder incrementar el precio por la materia prima que ellos producen, y poder generar a través de la organización en el futuro utilidades que permitan mejores condiciones de vida de los productores. Yo creo que de una u otra manera, a pesar de las debilidades, creo que es un proyecto exitoso. Nosotros no lo vemos esta cadena como una cadena momentánea, ¿no? Sino vemos que nosotros hemos decidido apostar por este proyecto, pero por un proyecto de largo plazo, no un proyecto de unos cuantos años, sino que sea el comienzo de una relación de confianza de muchos años en adelante. Nosotros como organización creemos que tenemos el potencial de abastecer más materia prima, porque siempre vamos a tener el proceso de materia prima para conserva, así hagamos solamente fresco, o cuando implementemos nuestra planta de congelados también vamos a tener materia prima para procesar conserva. Entonces es muy valioso para nosotros de ir ganando la confianza de los actores de la cadena, y que vean en nosotros que somos una institución, a pesar de que somos pequeños productores, pero que podemos ser muy confiables. Y no solamente en la entrega de la materia prima, sino también confiables en que tienes la calidad del producto, tienes la inocuidad del alimento, porque nos preocupamos mucho de que nuestro producto no le cause daño a nuestro cliente. Como ya te digo, estamos aprendiendo una nueva línea de comercialización. Hemos asumido el reto, a pesar de la pérdida, pero creo que vemos grandes posibilidades de desarrollo comercial en la conserva. También vemos como un potencial de desarrollo para las mejores condiciones de vida de los productores. Creo que esta cadena puede permitir un mejor aprovechamiento de nuestra materia prima, y estamos seguros que eso va a dar mejores condiciones de ingresos y mejor precio al productor. También creo que reafirma positivamente de lo que nosotros siempre hemos venido buscando. Nosotros hemos iniciado solamente con el espárrago fresco, estamos por completar nuestra línea de congelados, pero siempre mirábamos hacia el futuro, que también necesitamos el proceso de la conserva. Entonces esto reafirma, te digo, de que es el camino correcto el que nosotros nos hemos trazado, y de que es posible hacer conserva en el futuro y en el presente también, ¿no? Siempre lo mirábamos hacia 2 o 3 años hacia adelante, pero creemos que podemos hacer
la conserva. Hay un mercado potencial muy grande para nosotros como pequeños productores. Estamos seguros de que fortaleciendo la organización, porque es una organización todavía pequeña, podemos incrementar nuestro abastecimiento de materia prima, incrementar nuestra participación en el mercado, en la medida que también nosotros vayamos ganando la confianza de los importadores. El importador juega un rol muy importante para nosotros porque él es el que va a permitir la introducción de nuestro producto a este mercado. Sé que es un esfuerzo de muy largo aliento, eso no va a ser rápido ni fácil tampoco, va a ser, de repente va a tomar algunos años, pero creo que se ha dado el punto de partida para ir consolidándolo poco a poco a la organización y nuestro producto en el mercado.